Buenas, queridos compañeros de fisioterapia de segundo semestre. En esta ocasión, mis compañeras y yo les vamos a exponer sobre algunos temas referentes a la energía celular. Mi grupo está conformado por Emily Blanco, Ginette Contreras y quienes habla Vanessa Vergara. Los temas que vamos a tocar en esta exposición son el transporte eléctrico, fosforilación oxidativa, metabolismo del oxígeno, mitocondria, oxidación y generación de la energía celular, rendimiento energético del metabolismo oxidativo, citocromo, especies de oxidación reactiva y oxidantes y algunas enfermedades que puede producir la falta de energía en nuestras células. Bueno, yo les voy a empezar hablando sobre lo que es el transporte eléctrico y la fosforilación oxidativa. El transporte eléctrico es un proceso fundamental para las eucariotas y las procariotas. Es muy importante a la hora de obtener la energía y pues la que nos va a ayudar a nosotros a hacer la mayoría de las funciones de nuestro organismo. La cadena de transporte eléctrico aprovecha todo el poder reductor del NADH que se almacena en la célula y se utiliza en la última fase, que es la fosforilación. Bueno, por su parte, la fosforilación hace referencia a la obtención de energía que será ATP y se dará por una fosforilación que es oxidativa. ¿Oxidativa por qué? Pues porque en este proceso se coge una molécula con mucha energía, en este caso será la NADH o FADH, y se queman y se oxidan. Bueno, este proceso se da creando un gradiente de protones que genera una fuerza protón más matriz. Las coenzimas NADH y FADH2, al pasar por cadena de transporte, va a pasar de su forma reducida a una fase oxidativa. Esto más adelante lo vamos a explicar. Este proceso se da en las mitocondrias, especialmente en las crestas mitocondriales, y el 90% de la energía se obtiene por este proceso. Si no se hace este proceso, se haría la glucólisis y no se hace una oxidación completa. Por otra parte, también puedo decir que en este proceso se obtienen de 36 a 38 ATP para hacer una respiración celular, que es muy importante para el rendimiento energético. Por otra parte, tenemos los componentes de la cadena de transporte, como lo vemos en este cuadro. Aquí hay una serie de complejos enzimáticos, que son el complejo 1, que es NADH, ubiconina reductasa, complejo 2, succinato, ubiquinona reductasa, coenzima Q o ubiquinona, complejo 3, ubiquinona citocromo B reductasa, citocromo C y complejo 4, citocromo oxidasa. En la siguiente imagen vamos a ver la demostración de la cadena de transporte eléctrico, y allí vemos todos los complejos enzimáticos antes mencionadas que son transportados a través de esta cadena y que al final va a convertirse en ATP. La mitocondria. Bueno, como lo dije anteriormente, la mitocondria es muy importante porque es aquí donde se da todo este proceso, y de ella podemos decir que es un organulo que es muy sobresaliente del citoplasma y se encuentra en casi todas las células eucariotas. Presenta, como lo vemos en la imagen, una estructura muy característica que es de forma alargada y oval. Está envuelta por dos membranas que la observamos allí en esa imagen. La membrana externa, que es una bicapa lipídica exterior y permeable a iones, y se encuentran muchos polipéptidos. Eso es debido a que contiene proteínas que forman poros, llamadas porinas. Tienen entre un 60 y un 70% de proteínas. En cambio, la membrana interna contiene más del 80% de proteínas y está al contrario de la membrana externa, carece de poros y es altamente selectiva. Contiene muchos complejos enzimáticos y sistemas de transporte transmembrana
que están involucrados en la translocación de moléculas. También podemos observar en esa imagen el espacio intermembranoso. Este es el espacio entre ambas membranas y que está compuesto por un líquido similar al del ioroplasma. Tiene una alta concentración de protones como resultado del bombeo de los mismos por los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria, que más adelante la vamos a ver. En la imagen también vemos lo que es la matriz mitocondrial o mitosol, que contiene menos moléculas y muchos iones. También tiene metabolitos a oxidar, ADN circular, muy parecidos al de las bacterias. Las crestas mitocondriales, que es la que observamos de forma plegada allí, estas doblegaciones que se ven ahí, dejan dos compartimientos entre la membrana, entre el espacio intermembranoso y entre ambas membranas. Las funciones que cumplen las mitocondrias en el organismo se pueden reducir en producción de energía, que es la que nos interesa en este momento, regulador de temperatura, control del ciclo celular, almacenamiento de calcio y regulación de hormonas sexuales. La energía se produce mediante una serie de reacciones químicas de las que le hablaba hace un momento, acopladas a la cadena de transporte, y esta cadena de transporte tiene electrones de oxígeno que es transformado después en ATP. En la mitocondria, especialmente en la matriz mitocondrial, acontece gran parte de los 4 pasos de la respiración celular. Esto es muy importante ya que genera los ATP y la energía celular para llevar a cabo las actividades metabólicas. Por otra parte, la respiración celular, que es muy importante, como les mencionaba, es donde las células obtienen la energía nuclear, que es necesaria para llevar a cabo sus funciones metabólicas. La respiración celular es una reacción exergónica donde parte de la energía contenida en las moléculas de alimentos es utilizada por la célula para sintetizar ATP. Decimos parte de la energía, ¿por qué? Porque pues no toda es utilizada, sino que otra parte se pierde. Y esta consta de 4 pasos. Como le estamos hablando sobre la fosforilación, les voy a explicar de mejor manera cómo esta se puede, para que todos entendamos cómo es este proceso. Como todos sabemos, para nosotros obtener nuestra energía y realizar la mayoría de nuestras actividades es necesario el consumo de alimentos. Luego de consumir estos alimentos, pues como ya sabemos, en el proceso de la digestión, el proceso en el que nuestro organismo recibe todos estos alimentos y los convierte en nutrientes o propiedades que son necesarias para pues, el organismo. Como lo dije anteriormente, estos alimentos son muy necesarios ya que generan energía, en este caso, que finalmente se convertirá en ATP, el cual es liberado por la mitocondria, como ya sabemos, y pues esta mitocondria lo que hace es llevarla hasta la célula y para que esta célula cumpla una función específica. Como ya sabemos, existen 2 membranas, la externa y la interna. Y el ATP se produce en la membrana interna, como la vemos allí, está señalada, donde vemos la parte de algunos filamentos amarillos. Es aquí donde se da este mecanismo que se involucran varios complejos proteicos. Los nutrientes proveen electrones con alta energía en forma de NADH, que son utilizados por los complejos proteicos para bombear protones desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Allí vemos señalados los protones y también observamos las diferentes proteínas y las diferentes enzimas que les mencioné anteriormente, como son los de NADH, FADH2, etc. Como les acabo de decir, pues estos protones son bombeados hacia la matriz, que también la observamos en nuestra figura. Este bombeo
continuo, es un bombeo continuo y produce un gradiente de protones en donde los protones cargados positivamente, que son los que vemos allí, H+, los que dicen H+, son atraídos por la matriz con carga negativa. Como ya sabemos, la carga negativa está en la matriz y pues este bombeo se da cuando esta matriz atrae estos protones positivos. Y estos protones pues entran nuevamente a la matriz a través de un complejo proteico del sistema de ATP. Estos se catalizan y producen ATP. Bueno, les dejo a continuación con mi compañera Emily, que les va a hablar sobre lo que es el citocromo. Gracias. Los citocromos son en general hemoproteínas unidas a la membrana que contienen grupos hemo y son los principales responsables de la generación de ATP. Se encuentran ya sea como proteínas monoméricas o como subunidades en grandes complejos enzimáticos que catalizan las reacciones redox. Son capaces de realizar la oxidación y reducción, debido a lo que los citocromos se mantienen dentro de las membranas de una manera organizada. Las reacciones redox se llevan a cabo en la secuencia adecuada para obtener la máxima eficiencia. En el proceso de fosforilación oxidativa, que es el proceso de generación de energía realizado por los organismos. Otro unido a la membrana y solubles en complejos y cofactores que están involucrados a la cadena de reacciones redox, con el efecto neto adicional de que los protones se transportan a través de la mitocondrial membrana interna y el gradiente de protones transmembranas resultante se utiliza para generar ATP, ya que este es la moneda de energía para la vida. El ATP se consume para conducir los procesos celulares que requieren energía. Existen varios tipos de citocromos, como por ejemplo el citocromo B5. Es una enzima sanguínea que cumple la función de maximizar la capacidad de los glóbulos rojos para transportar oxígeno. Una de sus características es que cada tipo de citocromo en estado reducido exhibe 3 bandas de absorción, características en el espectro de luz visible. La mayoría de los citocromos son muy difíciles de purificar, pues están embebidos en las membranas. Y estos contienen ferroporfina, que es del grupo hemo. Existen también 3 tipos grandes de citocromos, llamados A, B y C. El citocromo A tiene una forma modificada de la protoporfina 9. El citocromo B forma parte de la cadena respiratoria de los eucariotas y procariotas. Y el citocromo C es una proteína pequeña que funciona como transportador electrónico mitocondrial. Aparte de esto, existe el citocromo P450. Es una familia de hemoproteínas presentes en numerosas especies, tanto en bacterias como en mamíferos. El hígado es el principal órgano encargado del metabolismo de la mayoría de los medicamentos y luego atraviesan la membrana lipídica. Las especies de oxígeno reactivas. Estas son un tipo de moléculas inestables que contienen oxígeno y que reaccionan fácilmente con otras moléculas de la célula. Estas incluyen iones de oxígenos radicales, peróxidos tanto inorgánicos como orgánicos. Son generalmente moléculas muy pequeñas, altamente reactivas debido a la presencia de una capa de electrones de valencia no apareada. Y esta especie se forma de manera natural, como subproducto del metabolismo normal del oxígeno y tiene un importante papel en la señalización celular. Sin embargo, en época de estrés ambiental, sus niveles pueden aumentar en gran manera, cual puede resultar en daños significativos a las estructuras celulares. Esto lleva a una situación conocida como estrés oxidativo, y se ha venido observando que la correcta modulación de estos radicales libres por parte de los antioxidantes reduce sensiblemente la aparición de muchos procesos patológicos y mejora la calidad de las producciones, como por ejemplo la carne, el huevo y la leche. La clave de todo ello es el oxígeno.
porque aunque la mayoría de los seres vivos dependemos del oxígeno para respirar, a su vez este elemento es el causante de la oxidación celular y para producir radicales libres. Esto ocurre cuando el organismo metaboliza naturalmente el oxígeno, iniciándose procesos destructivos convirtiendo en radicales libres, combinándose con otras moléculas y transformándolos en peligrosas. Un radical libre es una especie que contiene uno o más electrones no apareados, es decir, un electrón que se encuentra solo en su órbita. Y debido al hecho de que los electrones son más estables cuando están apareados en las órbitas. Los radicales libres son reactivos frente a las otras especies y los electrones no apareados tienen una fuerte tendencia a formar parte de electrones para llegar a una configuración más estable. Un radical puede donar su electrón desapareado a otra molécula o puede robar un electrón de otra molécula para formar un par electrónico. Por lo tanto, si un radical toma un electrón de otra molécula o dona un electrón, la otra molécula se transforma en un radical libre. Defensas antioxidantes. Es la capacidad de antioxidante celular. Está dada por los mecanismos a través de los cuales la célula anula la reactividad o inhibe la generación de los radicales libres. Estos mecanismos son adecuados a la muy corta vida a medida de los radicales libres y comprenden muchas moléculas pequeñas, en las cuales están las endógenas y exógenas. Son capacidad de antioxidante. Las exógenas provienen de la dieta y dentro de este grupo se incluye la vitamina E, la vitamina C y los carotenoides. La vitamina C constituye el antioxidante hidrosoluble más abundante en la sangre, mientras que la vitamina E es el antioxidante lipofílico mayoritario. El selenio es el más tóxico de los minerales incluyendo en nuestra dieta. Actúa junto a la vitamina E como antioxidante. La vitamina E se encuentra presente en los aceites vegetales, aceites de semilla, germen de trigo, maní, carne, pollo, pescados y algunas verduras y frutas. En tanto la vitamina C se puede encontrar frutas y verduras. Los carotenoides son compuestos coloreados tales como los betacarotenos, presentes en verduras y frutas amarillas y anaranjadas, y en verduras verdes oscuras. Ok, mi nombre es Ginette y yo les voy a hablar sobre las enfermedades humanas y las enfermedades que se pueden causar por deficiencia de mitocondrias. Las enfermedades mitocondriales son resultado de la falla de las mitocondrias y compartimientos especializados presentes en cada célula del cuerpo, con excepción de los glóbulos rojos de la sangre. Las mitocondrias son las responsables de la creación de más del 90% de la energía que el cuerpo necesita para mantener la vida y apoyar el crecimiento. Si este proceso se repite en todo el cuerpo, los sistemas completos comienzan a fallar y la vida de la persona que lo sufre está en grave riesgo. Cuando falla, se genera cada vez menos energía al interior de la célula. Puede entonces presentarse lesión celular o incluso la muerte de la célula. Esta enfermedad afecta principalmente a los niños, pero los brotes en adultos se están volviendo y más comunes. Las enfermedades de las mitocondrias parecen ocasionar el mayor daño a las células del cerebro, del corazón, del hígado, musculoesqueléticas, del riñón, así como los sistemas endocrinos y respiratorios. Dependiendo de qué células resulten afectadas, los síntomas pueden incluir pérdida de control motor, debilidad muscular y dolor, desórdenes gastrointestinales y dificultades para deglutir, crecimiento deficiente, enfermedades cardíacas, del hígado, diabetes, complicaciones respiratorias, eh, convulsiones, problemas visuales, auditivos, acidosis láctica, retrasos en el desarrollo y susceptibilidad al contraer infecciones.
¿Cuándo se debe sospechar que hay una difusión mitocondrial? En sí no hay una característica única para identificar una enfermedad mitocondrial, pues por lo general los pacientes presentan varios problemas que pueden surgir desde el nacimiento hasta que entran a la edad adulta. Piensa en las mitocondrias cuando una enfermedad común, por así llamarla, presente características atípicas que la distingan del resto. Cuando hay 3 o más órganos involucrados, se presentan recaídas recurrentes o cuando ocurran brotes de infección en una enfermedad crónica. Las enfermedades mitocondriales o citopatías deberán considerarse como posibles en diagnósticos diferenciales. Cuando aparezcan estas características inexplicables, especialmente cuando ocurra en combinación con los síntomas antes ya mencionados, como también la encefalopatía, las convulsiones, el retraso en el desarrollo o regresión, eso incluye la demencia temprana o episodios tardíos, el mioclono, desórdenes de movimiento como la distonia, disquinesias, coria, etc. En el cerebro se va a presentar migraña, una migraña complicada, el corazón puede sufrir infartos, las neuronas neuropatía, defectos en los conductos cardíacos, cardiomiopatías, deficiencias en la audición. También puede presentar la persona una estatura corta, una estatura no normal, desórdenes de músculos extraoculares, estrabismo adquirido, oftalmoplegia, diabetes, enfermedad renal tubular, pérdida de la visión, retinitis pigmentosa, atrofia óptica, acidosis láctica. Esta enfermedad sí puede ser leve, ese síntoma. También se pueden presentar problemas asociados a las citopatias mitocondriales. Esto puede afectar a ciertos sistemas de órganos. Algunos problemas posibles que pueden presentar el cerebro son el retraso en el desarrollo, retardo mental, demencia, convulsiones, desórdenes neuropsiquiátricos, parálisis cerebral atípica, migrañas o infartos. En los nervios se puede generar debilidad que puede ser intermitente, dolor neuropático, ausencia de reflejos, problemas gastrointestinales, reflujo gastroesofágeo, vaciado gástrico retrasado, constipación, pseudoobstrucción, fuera de que también pueden tener la persona desmayos, ausencia o exceso de sudor relacionados con problemas de regulación de la temperatura. Así como puede tener la persona la temperatura muy alta, también puede llegar a tener la temperatura un poco baja, fuera de lo normal, que son los 37 grados centígrados. En los músculos se puede presentar debilidad, hipotonía, calambres y hasta dolores musculares. En los riñones se desgasta próximamente el renal tubular que provoca pérdida de proteínas, magnesio, fósforo, calcio y otros electrolitos. El corazón también se ve afectado. Puede tener ciertos síntomas como los defectos en los conductos cardíacos, es decir, bloqueos del corazón, cardiomiopatía. El hígado puede sufrir hipoglicemia, que son los niveles de azúcar bajos en la sangre, y otras fallas del hígado. En los ojos se puede perder la visión, puede generar ceguera, en los oídos se puede perder el sentido de oír y puede pues también la persona presentar sordera de un todo completo. El páncreas puede sufrir diabetes y falla pancreatítica exocrina. Esto es la incapacidad para generar enzimas digestivas. Nuestros órganos no van a funcionar de la manera normal que es la digestión de la insulina. Sistémico. A nivel sistemático puede presentar incapacidad para subir de peso, corta estatura, fatiga, problemas respiratorios, incluyendo sofocamientos intermitentes.
que puede llevar a la persona a tender a ahogarse cada vez que pueda la persona hacer algún ejercicio físico que tenga que ver con calentamiento del cuerpo. Las enfermedades mitocondriales son pérdidas visuales y auditivas con sus descripciones. Como pueden ver, hay un gran número de enfermedades mitocondriales listadas en el sitio web de la unidad mitocondrial, que es una fundación. Algunas de estas tienen varios efectos visuales y de pérdida auditiva asociada, algunas de las que se nombran en esa fundación. Pues eso era todo por hoy. Gracias.